Feliz día, un saludo muy grande para todos. Mi nombre es Doris y acá estoy de nuevo dándoles la bienvenida a este nuevo episodio de Reflexiones para Marta. En el episodio anterior hablamos de los opuestos y de la importancia de aceptar lo que se nos presenta en nuestro día a día para lograr una vida más tranquila, con más equilibrio y más fluidez. Hablemos hoy de la relatividad. Es un complemento maravilloso a lo que vimos con respecto a la polaridad. La ley de la relatividad está basada en la teoría de la relatividad presentada por Albert Einstein. Esta teoría abrió las puertas a la humanidad para el desarrollo de muchos avances en el mundo de la física y que es la base del conocimiento que hasta hoy nuestros científicos tienen acerca del universo. Una ley bastante importante. La relatividad afirma que todo lo que sucede en nuestro mundo y en nuestras vidas en realidad no tiene ningún significado. No es ni bueno ni malo. El significado se lo damos nosotros, los seres humanos. Nos podemos preguntar, ¿cómo así? Y entonces, ¿qué pasa con la polaridad y el equilibrio? Con los contrastes. Pues de acuerdo con la relatividad, cada cosa que pasa en nosotros o a nuestro alrededor, en esencia, ni es bueno ni es malo. Simplemente es lo que es, un evento. El concepto de lo bueno o lo malo se lo damos cuando lo comparamos con algo similar, o porque simplemente hemos aprendido o heredado su significado. Y ese significado que le tenemos asignado a todo es la causa de nuestro drama y de nuestro dolor en muchas ocasiones. Ahora, por favor, no vayan a salir corriendo, porque entiendo que puede ser un concepto confuso, pero aguanten un poquito porque les aseguro que es bastante importante que lo entendamos. Les prometo que el alivio es grande. Lo que ganamos es mucho. Por ejemplo, en el pasado era aceptable reprender físicamente a los niños por sus comportamientos, eso estaba bien. Hoy es considerado abuso. Algunas culturas consideran comer carne como un pecado, algo malo, mientras para otras está bien. En unas culturas creer en otro Dios es considerado un pecado también, mientras que para la cultura que cree en ese Dios es el único que existe. En algunas regiones del mundo la muerte es causa de un dolor intenso, mientras que en otras se acepta con tranquilidad porque se considera una transición. Vamos viendo cómo muchas de nuestras creencias son relativas. No son absolutas, porque no aplican en todo el mundo o a todas las personas. Por ejemplo, alguien puede pensar que es muy pobre, se siente pobre a pesar de que tiene sus necesidades básicas cubiertas. Por supuesto, ya sabemos que esa forma de pensar genera acciones y vibraciones de pobreza, que lleva a esta persona a tomar decisiones que le traerá más pobreza, debido al magnetismo que tienen las vibraciones. Todas, las altas y las bajas, son magnéticas. Entonces esta persona vive en un círculo vicioso de pobreza porque así lo cree. Digamos que existe otra persona que no tiene ni siquiera dónde vivir, por ejemplo. Este último individuo podría ver al otro como alguien pudiente, como alguien que tiene más que él. No lo vería pobre como éste se siente.
Esta comparación nos pasa con bastante frecuencia. Muy claramente entonces podemos ver que el sentimiento de pobreza es relativo a la creencia, al punto de vista de la persona y con quién se compara. Eso es lo que quiero que empecemos a entender y miremos si las circunstancias que nos llevan a sentirnos insatisfechos son reales o son nuestra percepción. Si nosotros no definimos nuestro estado de abundancia, si no nos calificamos como pobres o ricos, sino que vivimos en un estado neutral, o mucho mejor, si vivimos sintiéndonos siempre en abundancia, en gratitud, independientemente de cuánto dinero tengamos, de las posesiones que tengamos, estaremos creando inevitablemente más abundancia. ¿Por qué? Porque ya sabemos que vivir en estado de gratitud, sintiéndonos plenos, siempre nos lleva a vivir con vibraciones altas y los resultados no se dejan esperar. Yo siempre he dicho que la pobreza es un estado mental. La primera vez que visité a Cuba y tuve la oportunidad de ir a un pueblo, me impactó ver la pobreza en que vivían, así lo pensé. En otras palabras, lo poco que tenían y lo atrasados que estaban con respecto a lo que yo conocía en mi mundo. Sin embargo, era espectacular ver que todos eran iguales y felices. Todos vivían en la misma circunstancia. Y como el gobierno los controlaba y no les dejaba ver televisión internacional, ellos no sabían que eran pobres con relación al resto del mundo. Y lo maravilloso es que vivían en un nivel de felicidad grande, se podía ver. Yo me quedé muy impactada. Ahora, estoy hablando de hace 25 años. Hoy día la historia es diferente porque ellos ya tienen acceso al internet y ven cómo se vive en otros países. Y su sentido de insatisfacción ha incrementado a raíz de que se comparan. ¿Vamos entendiendo por qué todo en este mundo es relativo? La felicidad no depende necesariamente de cuánto dinero tengamos. El concepto de belleza, por ejemplo, ¿qué pasaría si todos tuviéramos el mismo físico como los gemelos? Entonces no habría concepto de bello o feo porque no habría con quién compararnos. Si decimos que algo cuesta demasiado, por ejemplo, es porque lo estamos comparando con el precio que tenía anteriormente. La relatividad nos dice que todo en nuestro mundo físico, en el mundo material, solo se hace real por su relación o comparación con algo. Si no se compara, simplemente es lo que es. Por ahí se dice que las comparaciones son odiosas. En realidad son la base de nuestra obsesión y sufrimiento, de nuestra insatisfacción. Somos víctimas de nosotros mismos porque el sentirnos insatisfechos, lo que genera vibraciones bajas, nos lleva a una vida de similar vibración. Así funciona nuestro mundo, puesto que todo es energía, que es magnética y siempre creadora. La luz solo existe porque la comparamos con la oscuridad y viceversa. La noche es solo la ausencia del sol. El sol está ahí, solo que no lo vemos donde estamos. El bien solo puede existir porque lo comparamos con el mal. Lo caliente solo puede existir porque lo comparamos con el frío. Meditemos en esto. Es algo que está muy arraigado en nuestro cerebro y que tenemos resistencia a comprenderlo. Pero de eso se trata, de romper la resistencia y evolucionar. Pensemos qué tan rígidos somos en nuestras definiciones.
¿Qué tan importante es ser bello, bella, rico, importante, joven, exitoso, buena persona, etcétera, etcétera? Porque les aseguro que todos esos conceptos son relativos. Si todos fuéramos feos, nadie se preocuparía. Si todos fuéramos igualmente pobres, probablemente compartiríamos más. Si todos fuéramos malas personas, nadie juzgaría. Pensemos qué tan válido es lo que consideramos como cierto. Hay mucho que profundizar en este concepto. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo es que no nos caemos? Yo me pregunto mucho esto, o me lo preguntaba. ¿Cómo es que no nos caemos cuando sabemos que la Tierra está girando constantemente y nosotros giramos dentro de ella? ¿Y cómo es que a simple vista la Tierra parece que es plana, ¿cierto? Pero todos sabemos que es redonda. Entonces preguntémonos si podemos creerle ciegamente a lo que nuestros sentidos nos dejan ver o percibir. Nos están engañando. Es hora de que empecemos a comprender que detrás de lo que consideramos cierto hay demasiada información que no conocemos, información que nos puede abrir puertas a otras percepciones, a otras formas de interpretar los acontecimientos. Y cuando esto empieza a suceder, nuestros niveles de felicidad son astronómicos, yo les puedo dar fe de eso. Cada uno de nosotros tenemos nuestras preferencias, nuestra propia realidad. Oigamos esto muy bien, porque casi siempre pensamos que nuestra perspectiva es la única y la verdadera. Pero resulta que otras personas también tienen las suyas. Son tan válidas como las nuestras. Hay que bajarnos de esos niveles de orgullo que manejamos. Empecemos a darle espacio a las formas de pensar de los demás. Todos nacimos y por eso todos tenemos derecho a nuestro punto de vista. Es la base de la paz. La paz no se hace cuando todos pensamos igual. Meditemos en esto. Nunca vamos a alcanzar la paz solo cuando creemos que todos pensamos iguales. La paz se hace cuando aprendemos a entender al otro y a respetarlo. Una de las causas de nuestros problemas, especialmente en las relaciones personales, es cuando las personas hacen algo que no nos gusta. Y entonces entramos en las discusiones, porque insistimos en que están equivocados. Lo que hay que recordar es que sus percepciones son diferentes, ni peor ni mejor que la nuestra, simplemente diferentes. Miren la importancia de este concepto. Si lo digerimos, lo aceptamos y lo ponemos en práctica, les garantizo que la paz nos inundará poco a poco. Dejaremos los alegatos, pararemos de convencer al otro de nuestra verdad. No es necesario cambiar sus formas de pensar. Perdonaremos mucho más fácil. La transformación de nuestro planeta y la raza humana se da cuando nosotros nos concentramos en elevar nuestros propios niveles de conciencia, no en insistir que los demás lo hagan, no en cambiarlos. Ellos lo harán a su debido tiempo y eso no nos debe ni detener ni tampoco nos debe de preocupar. Nuestra tarea es elevar nuestros propios niveles de vibración. A eso venimos a este mundo. Es imprescindible que paremos de usar los comportamientos de los demás como excusas
para no cambiar dentro de nosotros. Cada vez que alguien haga o diga algo con lo que no estemos de acuerdo o que nos moleste o nos hiera, encontraremos paz más fácilmente si recordamos que todo es relativo. Hay demasiada información detrás de las personas y sus comportamientos que nosotros no sabemos. Por lo tanto, juzgar no tiene sentido porque no sabemos de dónde vienen las personas, sus opiniones y sus formas de ser. Ya hemos aprendido, son el resultado de su nivel de conciencia, de su nivel de entendimiento. Y todos estamos en un nivel de conciencia diferente. Por lo tanto, ellos no están equivocados. Solo hacen lo que hacen, porque es lo único que saben hacer en ese momento determinado. Si lográramos internalizar esto, los comportamientos de las personas, sus opiniones, sus abusos o maltratos, sus ataques, entenderíamos nunca tienen nada que ver con nosotros. No lo tenemos que tomar personalmente porque son solo la reflexión de la perspectiva individual de esa persona. Cuando entendemos esto, entonces eso ya no nos afecta. Podemos parar de sentirnos atacados o de sentirnos como víctimas. Tenemos la tendencia a tomar muy a pecho, o digamos que lo hemos aprendido a tomar muy a pecho lo que los demás nos hacen o nos dicen. Siempre nos sentimos ofendidos. Claro que a veces las acciones de las personas en realidad duelen, pero es importante entender que no tienen nada que ver con nosotros, sino como ellos se ven, como ellos ven sus vidas. Así que cuando seamos expertos en manejar esta ley, no tendremos necesidad de enojarnos con las personas, responder agresivamente o sentirnos ofendidos o atacados, porque esa persona es un ser humano igual a nosotros y en muchos casos es el miedo, la ignorancia, la forma en que han crecido, lo que los han llevado a actuar de ciertas maneras. Tienen niveles de conciencia demasiado limitados. Sus evoluciones son mínimas. Ahora, recordemos que protegernos de los ataques de los demás es siempre, siempre nuestro deber y nuestra responsabilidad, absolutamente siempre. Alejarnos siempre es una opción, pero nunca contraatacar, culpar o tachar al individuo de malo. Nosotros hemos aprendido a hacer esto bastante bien. Juzgar es una de las vibraciones más bajas en nuestra tierra. No nos ayuda a nadie, no nos ayuda a nosotros, ni ayuda mucho menos al que estamos atacando. Por el contrario, los resultados nos llevan a situaciones no deseadas para todos. Sin darnos cuenta, nos estamos atacando a nosotros mismos. El llamado a nuestra transformación espiritual nos habla de eliminar los calificativos, las etiquetas, las definiciones drásticas, los juzgamientos y aceptar todo tal como es, minimizando nuestras reacciones. Es un reto grande, pero a eso vinimos. En este mundo físico es inevitable ver diferencias, ver opuestos. Todos somos diferentes y únicos, pero en esencia, en espíritu, no somos ni inferior ni superior a nadie. Y esta es la tarea que nuestro día a día
nos invita a entender. El llamado a vivir en esta nueva era de la luz es a mirar el mundo material como un reflejo de nuestro mundo espiritual. Como nos vemos nosotros internamente, así vemos nuestro mundo externamente. Meditemos en esto. Nuestro llamado es a buscar siempre la unión y el equilibrio, entendiendo que todo tiene su punto de vista. Las etiquetas, los calificativos, los juzgamientos que les damos a las personas y a los eventos tienen su propia frecuencia, su propia vibración atada a ese nombre que le damos. Las palabras tienen vibración. Cada que usamos el calificativo malo, ladrón, abusador, estúpido, horrible, desastroso, imposible, estamos tomando la energía de cada palabra. La estamos manipulando, parte de ella se queda en nosotros, en nuestro ser energético, y parte llega al individuo al cual nos referimos, transformando igualmente su ser energético. Así de poderosos somos. La verdad es, una vez que sabemos cómo la energía va y viene, una vez que sabemos de su poder y de su magnetismo, no tenemos ninguna excusa. No tenemos excusa en continuar con nuestros juzgamientos, porque sabemos que no estamos ayudando a nadie, y mucho menos a nosotros. Una cosa es narrar un acontecimiento, algo que pasó, y otra es convertirnos en jueces, pensando que tenemos la verdad. A veces ni somos conscientes por qué hacemos lo que hacemos. ¿Cómo vamos a saber las razones que tienen los demás por hacer lo que ellos quieren hacer? Hace un siglo, Albert Einstein nos enseñó: todo es relativo. La forma en que vemos el mundo depende de nuestro punto de vista y del contexto. Lo que es bueno para alguien puede ser malo para mí. Lo que es éxito para mí puede ser un fracaso para alguien más. No hay blanco y negro, solo existe la perspectiva con la que elegimos mirar las cosas. Todo puede cambiar en un instante cuando entendemos el contexto, el punto de vista del otro, las razones del otro, aunque no tengan mucho sentido para nosotros. Pensemos en dónde concentramos nuestra atención. La sociedad ha diseñado herramientas como las redes sociales para mantenernos prisioneros en un mundo de fantasía. Es adictivo y lo han hecho a propósito. ¿Qué tanto tiempo le dedicamos a estas redes y con qué intención? ¿Para qué necesitamos saber qué hacen los demás? ¿Cómo viven los demás? ¿Para compararnos? A ver, ¿de qué nos sirve? ¿O cuál es el objetivo de sumergirse en los noticieros, donde la intención es incentivar el terror con lo malo que pasa en el mundo? No nos dan la oportunidad de conocer lo bueno que pasa, que es mucho, y es mucho más que lo bueno que pasa. Entonces, con los noticieros, nuestra perspectiva se nos limita y nos sumergimos en vibraciones de tristeza, de miedo, de estrés. Para mí, vivir cada momento con conciencia significa poner las cosas en perspectiva, entender el contexto antes de ponerle un calificativo a la situación. Antes de decidir que es un desastre o de sentirnos víctimas, es importante mirar si en realidad es así o si es solo mi perspectiva o mi opinión. O algo que nos están obligando a creer que es cierto. Algo que pasa bastante últimamente.
Si nos despidieron del trabajo antes de entrar en pánico, podemos pensar en nuestra capacidad creadora, en nuestro potencial infinito y podemos verlo como una oportunidad de crecer, de hacer algo diferente. Es relativo a los ojos con los que veamos la situación. Las cosas en nuestra vida tienen sentido porque nosotros le damos el sentido. Todo está en la forma en que veamos las situaciones. El problema radica cuando nosotros pensamos que los demás deben verla como nosotros la vemos. Si no es así, los criticamos. Pensamos que nuestros valores deben ser los valores de los otros. Lo que creemos que es correcto debe ser correcto para el resto. Nuestras creencias políticas son las únicas correctas. Lo que debemos entender es que hay tantos puntos de vista como seres humanos en existencia. Tantos valores culturales y religiosos como culturas y religiones existen y todas son absolutamente válidas y tienen derecho a existir, aunque a veces creamos lo contrario. El concepto de Dios es muy relativo a las narraciones de los libros considerados sagrados, como el Corán y la Biblia. El Corán y la Biblia son muy similares, pero interpretados por diferentes tipos de culturas. El concepto de Dios y de religión es relativo a la cultura. Y vayamos quitándonos de la cabeza que nuestro concepto de Dios es el único y verdadero. Entender la relatividad requiere práctica porque este mundo nos hace creer que vivimos en un mundo de separación. Todos nos sentimos separados de los demás por diferentes razones, culturas, razas, creencias, situaciones financieras, países, educación. Y todos participamos en esta separación. Cada que creemos que nuestra verdad es la única, estamos incentivando las divisiones, las exclusiones. Estamos participando en el caos. Estamos participando en lo que queremos acabar. El uso de estos calificativos es lo que crea la vibración en los individuos. Nosotros contribuimos a sus estados de conciencia cuando los juzgamos. Contribuimos a sus sentimientos de inferioridad, porque todo es energía. Los estamos relegando a un nivel bajo de vibración y a la misma vez nos relegamos a nosotros mismos. Nuestra tarea es elevar las vibraciones nuestras. Por más difícil que parezca, cuando hay personas que con sus actos nos generan dolor y trauma, porque estos individuos son los que más necesitan de nuestra luz. Mientras que ellos se queden abajo, todos estaremos abajo. Cuando ellos empiecen a incrementar sus vibraciones, todos nos beneficiaremos de ello. Recordemos que todos, los que llamamos buenos y malos, todos estamos tejidos con el mismo manto energético que se mueve de acuerdo a cómo nos movemos todos, sin excepción. La pregunta es ¿hacia dónde nos queremos mover? ¿Hacia dónde queremos que el mundo se mueva? Es la pregunta que nos debemos hacer con frecuencia, con bastante frecuencia. Escuchemos este mensaje varias veces. Démonos oportunidad de que se impregne a nuestro ser energético y empiece a crecer. Cuando yo empecé a entender estos conceptos, a ver los cambios tan grandes que daba mi vida, traté en lo posible de convencer de ello a todos a mi alrededor.
Empecé a enloquecer a todo el mundo a mi alrededor porque yo quería que vieran lo que yo estaba viendo. Eso me generó muchas dificultades. Las personas rechazaremos estas nuevas oportunidades de expandirnos, estos nuevos conceptos. Los entenderán solo cuando los niveles de vibraciones estén adecuados al mensaje. Tratar de convencer a los demás de algo que no están listos a entender es contraproducente. Genera frustraciones y conflictos. Porque si la persona no está lista, jamás recibirá el mensaje. Es nuestra presencia, nuestra luz, nuestro nivel de vibración, nuestra esencia, lo único que es importante. Lo único que tenemos que hacer es ser. Compartir este mensaje sin presión o expectativa es fundamental. Compartirlo es importante porque nunca sabemos quién está listo a recibirlo. Jamás sabemos en realidad cuando las personas están listas. Por eso es importante compartir sin presión. Quiero agradecerles a ustedes, a los que continúan escuchando. Gracias por cultivar la intención de que su luz interior crezca. El planeta y la humanidad necesita que todos cultivemos esa intención. No se necesita más. Los dejo como siempre con mis mejores deseos de paz, amor y mucha, mucha, mucha luz.